¿Alguna vez te has despertado en medio de la madrugada con una sensación extraña, como si algo invisible estuviera presente en la habitación? Entre las 3 y las 4 de la mañana hay una intensa actividad espiritual y muchos sienten miedo, opresión o ataques en este horario. ¿Es solo coincidencia o hay una razón más profunda detrás de esto? Si ya experimentaste insomnio inexplicable, pesadillas recurrentes o incluso una sensación de peso en el ambiente durante este periodo, es posible que estés en medio de una batalla espiritual sin darte cuenta. Pero la buena noticia es que no estás solo y hay formas de vencer cualquier opresión que pueda estar atacándote en este momento. En este video descubrirás ¿qué sucede en el mundo espiritual entre las 3 y 4 de la mañana? ¿Por qué muchas personas experimentan miedo, insomnio y ataques en este horario? ¿Cómo orar con autoridad para transformar el miedo en fe y victoria? La Biblia nos advierte en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto significa que el enemigo actúa cuando estamos desprevenidos, pero quien está despierto en espíritu puede vencer cualquier ataque. Quédate hasta el final, porque hoy aprenderás estrategias espirituales para proteger tu vida y tu hogar en este horario. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte esta palabra con alguien que necesita escucharla. La madrugada no es solo un periodo de descanso. En la Biblia es un tiempo clave en el que suceden batallas, milagros y decisiones divinas. Muchos de los momentos más poderosos de la historia bíblica ocurrieron durante la noche, lo que nos muestra que hay algo especial y espiritualmente estratégico en este horario. Salmos 119:62 nos dice: a medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. David entendía que la medianoche y la madrugada eran momentos especiales para conectarse con Dios. Pero no solo él, veamos otros ejemplos clave en la palabra: Jesús y la madrugada. Un tiempo de oración y decisiones. Jesús sabía que la madrugada era un tiempo poderoso, y por eso se apartaba para orar en este horario. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué Jesús escogía la madrugada para orar? Es un tiempo de menos distracción, es un momento de mayor intimidad con Dios, es un período en el que el mundo espiritual está activo. Jesús no solo oraba de madrugada, también tomaba decisiones importantes en este tiempo. Lucas 6, 12, 13 nos muestra que antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche en oración. En aquellos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles. ¿Te das cuenta? Antes de cualquier gran decisión, Jesús buscaba a Dios en la madrugada. Esto nos enseña que si queremos dirección en nuestra vida, debemos aprender a buscar a Dios en este tiempo especial. Milagros y liberaciones en la madrugada. No solo Jesús usaba la madrugada para orar, sino que muchos de los milagros y liberaciones en la Biblia ocurrieron en este periodo. Un ejemplo poderoso es el de Pablo y Silas en la cárcel. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26.
¿Qué nos enseña este pasaje? A medianoche, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios envió su liberación. Los enemigos pensaban que Pablo y Silas estaban vencidos, pero Dios actuó en la madrugada. El poder de la oración y la adoración rompe cadenas espirituales. Si hoy sientes que hay ataduras en tu vida, este pasaje te muestra que la madrugada es un momento de liberación. Advertencia: la madrugada también es un tiempo de ataques espirituales. Así como la madrugada es un tiempo de milagros, también es un momento en el que el enemigo actúa. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Este versículo nos da una advertencia clara. El enemigo trabaja cuando las personas están desprevenidas. ¿Cómo sucede esto en la práctica? Muchas personas experimentan insomnio inexplicable sin razón médica. Otras tienen pesadillas constantes con figuras oscuras o sensaciones de opresión. Algunos sienten una presencia extraña en su habitación, en medio de la noche. Esto no es casualidad. La Biblia nos muestra que el enemigo intenta sembrar el mal mientras dormimos. Dios nos llama a estar despiertos en espíritu. Ante esto, la solución no es el miedo, sino la preparación espiritual. Salmos 91:5-6 nos da una promesa de protección. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la plaga que destruye a mediodía. Dios ya nos dio la victoria, pero necesitamos aprender a usar nuestras armas espirituales. Objetivo: explicar por qué este horario es considerado uno de los momentos más intensos de actividad espiritual y cómo afecta la vida de las personas. ¿Por qué entre las 3 y 4 de la mañana es un horario crítico? Muchos testimonios alrededor del mundo confirman que entre las 3 y 4 de la madrugada es cuando ocurren los ataques espirituales más intensos. ¿Pero por qué este horario? La Biblia nos da pistas en diferentes pasajes. Es un momento de gran actividad espiritual. Lucas 22:53. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es el periodo en que muchas personas están más vulnerables. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. También es un momento en que Dios revela cosas importantes. Éxodo 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios y los confundió. Si te despiertas a esta hora sin razón aparente, puede ser un llamado de Dios para orar, o una señal de que estás en medio de una batalla espiritual. Lo que ocurre en el mundo espiritual, entre las 3 y 4 a.m., la Biblia no menciona directamente que este horario sea maligno, pero hay múltiples evidencias de que es un periodo de intensa actividad espiritual, tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas. Factores espirituales que ocurren en este horario: aumento de ataques demoníacos y opresión espiritual. Muchas personas sienten pesadillas, parálisis del sueño, o presencias extrañas en su habitación. Es un horario en el que brujos y ocultistas realizan sus rituales. También es un tiempo en el que Dios despierta a sus hijos para interceder. Lucas 22:46. Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús los despertó
En la madrugada, porque sabía que la batalla espiritual estaba en su punto más alto. Testimonios de personas que han experimentado ataques en la madrugada. Miles de personas han compartido experiencias sobre lo que ocurre a esta hora. Veamos algunos testimonios. Testimonio Mula 1. Parálisis del sueño y sensación de presencias. Oscuras Carlos, un joven cristiano, se despertó a las 3:15 a.m. con una sensación de peso en el pecho. No podía moverse ni hablar, pero sentía que algo estaba en la habitación. Apenas pudo, comenzó a orar en el nombre de Jesús y la opresión desapareció. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este testimonio nos enseña que los ataques espirituales son reales, pero también que el poder de Dios es más fuerte. Señales de que estás en medio de una guerra espiritual en la madrugada. Si experimentas alguna de estas señales con frecuencia en este horario, es posible que estés en una batalla espiritual. Te despiertas de repente sin razón aparente, pero sientes miedo o inquietud. Tienes pesadillas recurrentes con figuras oscuras o escenarios aterradores. Sientes una presencia extraña en la habitación o escuchas ruidos inexplicables. Experimentas parálisis del sueño o sensación de opresión en el cuerpo. Tienes pensamientos negativos o de ansiedad intensificada en ese momento. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, no te preocupes. Dios ya nos ha dado autoridad para vencer cualquier ataque. ¿Cómo reaccionar cuando experimentas ataques espirituales en la madrugada? Si alguna vez te despiertas con una sensación de opresión o miedo, aquí hay 4 pasos clave para reaccionar con autoridad espiritual. Clama el nombre de Jesús. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Solo decir Jesús con fe puede romper cualquier ataque espiritual. Ora en voz alta y declara la palabra de Dios. Salmos 91:5. No temerás el terror de la noche, ni saeta que vuele de día. La Biblia es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. Pon música de adoración en tu habitación. 2 Crónicas 20:22. Cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. La adoración expulsa la presencia del mal. Declara protección sobre tu hogar. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando declaramos la protección de Dios, el enemigo no tiene acceso a nuestra vida. Conclusión: no tengas miedo. Dios te ha dado autoridad. Sí, hay actividad espiritual intensa en la madrugada, pero como hijos de Dios, no tenemos que temer. El de Juan 4:4 nos da una promesa poderosa. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si te despiertas en la madrugada, en lugar de temer, usa ese momento para orar y fortalecer tu vida espiritual. Objetivo: identificar las estrategias del enemigo en este horario y cómo neutralizarlas con poder espiritual. El enemigo sabe que la madrugada es un tiempo estratégico. La Biblia nos enseña que el reino de las tinieblas es organizado y tiene estrategias específicas. El enemigo
Sabe cuándo las personas están más vulnerables y usa la madrugada para lanzar sus ataques. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay fuerzas espirituales operando en ciertos momentos del día y la madrugada es una de las horas de mayor actividad demoníaca. Estrategias que el enemigo usa en la madrugada. El enemigo intenta afectar la vida de las personas a través de diferentes métodos. Veamos las estrategias más comunes y cómo vencerlas. Pesadillas y sueños de oposición espiritual. Muchas personas experimentan sueños perturbadores, ataques en el sueño o imágenes aterradoras en la madrugada. Job 4:13-14 describe una experiencia similar. Entre pensamientos de las visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuando estos sueños se vuelven recurrentes, pueden ser ataques espirituales diseñados para infundir miedo y robar la paz. ¿Cómo vencerlo? Ora antes de dormir y cubre tu mente con la sangre de Cristo. Salmos 4:8. Declara que tu sueño está bajo la protección de Dios. Salmos 91:5-6. Si tienes un sueño perturbador, repréndelo en el nombre de Jesús al despertar. Parálisis del sueño y sensación de presencias malignas. Uno de los ataques más reportados es la parálisis del sueño, donde la persona se siente inmovilizada, con una sensación de opresión en el pecho. Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este fenómeno puede ser un ataque espiritual para debilitar la fe y sembrar miedo en la persona. ¿Cómo vencerlo? Clama el nombre de Jesús con autoridad. Filipenses 2:10. Mantén una vida de oración constante, no solo cuando haya ataques. 2 Tesalonicenses 5:17. Pon adoración cristiana en tu casa para saturar el ambiente con la presencia de Dios. Pensamientos negativos y crisis de ansiedad. ¿Has notado que en la madrugada los pensamientos de miedo, preocupación o ansiedad parecen más intensos? El enemigo usa este tiempo para llenar la mente con dudas y desesperanza. En 2 Corintios 10:4-5 nos enseña cómo combatir esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los ataques mentales en la madrugada buscan robar la paz y debilitar la fe. ¿Cómo vencerlo? Ora y declara en voz alta las promesas de Dios. Romanos 8:28. Evita consumir contenido negativo antes de dormir. Filipenses 4:8. Rechaza los pensamientos de ansiedad y reemplázalos con la palabra de Dios. Oposición en la oración y distracción espiritual. Cuando una persona decide orar en la madrugada, suele enfrentarse a muchas distracciones, cansancio repentino o interrupciones. Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo intentará debilitarte para que abandones la oración. ¿Cómo vencerlo?
Antes de orar, pídele a Dios fuerzas para vencer el cansancio. Isaías 40:29. Ten una rutina de oración planificada para no perder el enfoque. Si sientes distracciones, repréndelas en el nombre de Jesús. ¿Cómo blindar tu vida espiritual en la madrugada? Ahora que entendemos cómo el enemigo opera, es clave fortalecer nuestra vida espiritual para que no tenga acceso a nuestras vidas. Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cubre tu hogar con oración antes de dormir. Salmos 121:7-8. Declara protección sobre tu familia. Isaías 41:10. Usa la adoración como un arma espiritual. Dos Crónicas 20:22. Mantén una relación constante con Dios. Juan 15:7. El enemigo solo tiene poder donde se lo permitimos. Si vivimos en la presencia de Dios, no hay ataque que pueda prevalecer contra nosotros. Conclusión: Dios nos ha dado autoridad para vencer. Sí, hay actividad espiritual intensa en la madrugada, pero como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre cualquier obra del enemigo. Lucas 10:19 nos da una promesa de victoria. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No temas la noche, no temas los ataques. Si Dios está contigo, eres más que vencedor. Objetivo: explicar por qué la oración en la madrugada es tan poderosa y cómo aprovechar este tiempo para recibir revelación, protección y respuestas de Dios. ¿Por qué la madrugada es un tiempo poderoso para orar? La oración es nuestra arma más fuerte en la guerra espiritual, pero orar en la madrugada tiene un impacto aún mayor. Salmos 63:6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Dios nos llama a buscarlo en la noche, porque es un tiempo de menos distracciones, de mayor sensibilidad espiritual y de batallas intensas en el mundo invisible. Si Jesús oraba en la madrugada, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Ejemplos bíblicos de personas que oraron en la madrugada. Muchos de los mayores momentos de la Biblia sucedieron cuando alguien decidió buscar a Dios en la madrugada. Jesús pasaba las madrugadas en oración. Marcos 1:35. Jacob luchó con el ángel en la noche y recibió su bendición. Génesis 32, 24, 26. Samuel escuchó la voz de Dios de madrugada. 1 Samuel 3, 10. Pablo y Silas oraron a medianoche y fueron liberados. Hechos 16, 25, 26. Estos ejemplos nos enseñan que la oración nocturna no es cualquier oración. Es un tiempo en el que Dios revela, responde y libera. ¿Qué sucede cuando oramos en la madrugada? Se rompen ataduras espirituales. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Cuando oramos en la madrugada, se rompen cadenas invisibles que han estado limitando nuestras vidas. Si has sentido que hay ciclos repetitivos de derrota en tu vida, la oración en la madrugada puede traer una ruptura sobrenatural. Recibimos dirección y revelación de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios muchas veces espera a que el mundo esté en calma para hablarnos. Si necesitas tomar decisiones importantes, busca a Dios en la madrugada.
obtenemos protección y paz espiritual. Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando oramos antes de dormir y nos levantamos a orar en la madrugada, creamos un muro espiritual alrededor de nuestra casa y nuestra familia. Si has estado sintiendo ataques espirituales, empieza a interceder de madrugada y verás cómo todo cambia. Cómo crear el hábito de orar en la madrugada. No siempre es fácil despertarse en la noche para orar, pero Dios fortalece a aquellos que están dispuestos. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí tienes algunos consejos prácticos para comenzar. Pide a Dios que te despierte. Dile al Espíritu Santo que te despierte a la hora correcta y Él lo hará. Salmos 5:3. Empieza con oraciones cortas. No necesitas orar 3 horas de golpe. Comienza con 15 minutos y aumenta gradualmente. Mateo 6:6. Ten un plan de oración. Escribe en una libreta los temas por los que vas a orar para no quedarte sin palabras. Habacuc 2:2. Usa la adoración como herramienta. Cantar alabanzas antes de orar te ayudará a entrar en la presencia de Dios. Crónicas 20:22. Sé constante, cuanto más ores en la madrugada, más fácil será y más resultados verás. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Qué debemos orar en la madrugada? Si te preguntas, ¿sobre qué debo orar cuando me levante? Aquí tienes una guía. Pide protección sobre tu vida y tu familia. Salmos 91:10-11. Clama por rompimiento y liberación. Mateo 18:18. Intercede por aquellos que necesitan salvación. 1 Timoteo 2:1-2. Ora por revelación y dirección de Dios. Proverbios 3:5-6. Agradece a Dios por su fidelidad y poder. Salmos 136:1. Cada oración que haces en la madrugada tiene un impacto en el mundo espiritual. Conclusión. Tu oración de madrugada puede cambiar tu vida. Mateo 7:7 nos anima a seguir buscando. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si empiezas a orar en la madrugada, prepárate, porque algo poderoso va a suceder en tu vida. Objetivo: conducir al espectador en una oración de autoridad para romper ataques espirituales, declarar protección y recibir fortaleza de Dios. Preparando el corazón para la oración. Antes de orar, es importante que prepares tu espíritu. Encuentra un lugar tranquilo, un espacio donde puedas enfocarte sin distracciones. Mateo 6:6. Respira profundo y aquieta tu mente. Dios habla en el silencio. Salmos 46:10. Abre tu corazón. No escondas tus miedos ni tus luchas. Entrégaselos a Dios. Salmos 139:1-2. Imagina que la presencia de Dios está llenando el lugar donde estás. Efesios 6:10-11 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a declarar victoria sobre cualquier ataque espiritual. Oración profética para romper ataques nocturnos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy me presento ante ti con un corazón dispuesto. Sé que la batalla espiritual es real, pero también sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy declaro que toda obra del enemigo,
contra mi vida, mi familia y mi hogar es destruida en el nombre de Jesús. Cancelo todo ataque de temor, insomnio, ansiedad y pesadillas. No aceptaré más opresión en la madrugada, porque mi descanso viene de ti, Señor. Reprendo toda presencia maligna que intente perturbar mi paz. Toda influencia demoníaca que haya intentado entrar en mi hogar, la ordeno salir ahora en el nombre de Jesús. Cubro mi casa con la sangre de Cristo y declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Señor, rodea mi vida con ángeles poderosos que luchen por mí en el mundo espiritual. Que todo espíritu de opresión, tristeza y miedo sea disipado ahora por el poder de tu luz. Salmos 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre, declaro que esta noche dormiré en paz. No temeré el terror nocturno ni la saeta que vuele de día, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Salmos 91:5-6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedor. Creo en tu protección y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Después de la oración, ¿qué hacer ahora? Ahora que has orado, es importante seguir fortaleciendo tu espíritu. Declara la palabra de Dios diariamente. Isaías 41:10. Llena tu hogar de adoración y alabanza. Segundas Crónicas 20:22. Mantén un estilo de vida de oración constante. En Tesalonicenses 5:17. No tengas miedo, Dios pelea por ti. Éxodo 14:14. Cada vez que oras en la madrugada, el enemigo pierde fuerza y Dios te llena de poder. Comparte tu experiencia. Si hiciste esta oración y sentiste la paz de Dios, escríbelo en los comentarios. Declaro victorias sobre mi vida y mi hogar en el nombre de Jesús. Objetivo: inspirar al espectador con relatos reales de personas que experimentaron ataques espirituales en la madrugada, pero fueron liberadas por el poder de Dios. La guerra espiritual es real, pero Dios sigue actuando. Miles de personas en todo el mundo han compartido experiencias sobre lo que ocurre en la madrugada. Desde sueños perturbadores hasta sentir la presencia de Dios en momentos inesperados, la noche es un tiempo clave en el mundo espiritual. Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los siguientes testimonios demuestran que la batalla es real, pero también lo es la victoria que Dios nos da. Testimonio Mibra 1. Liberación de la parálisis del sueño. Andrea, México. Desde que era niña, sufría de parálisis del sueño. Me despertaba sin poder moverme y sentía una presencia maligna en mi habitación. A veces escuchaba susurros o veía sombras. No sabía qué hacer hasta que un día, en medio de un episodio, recordé que mi abuela siempre decía que el nombre de Jesús tiene poder. Con todas mis fuerzas intenté decir Jesús, pero no podía. Dentro de mí lo grité en mi mente. De repente, la sensación de opresión desapareció y pude moverme. Desde entonces, empecé a orar antes de dormir y a poner alabanzas en mi habitación. Nunca más volví a sentir ese ataque.
Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este testimonio nos enseña que el enemigo no soporta la presencia de Dios. Si estás sufriendo ataques nocturnos, comienza a declarar el nombre de Jesús en tu vida y en tu hogar. Testimonio Myrtle 2. Dios me despertó para orar y me salvó de un peligro. Carlos, Argentina. Nunca había tomado en serio la idea de orar en la madrugada, hasta que una noche me desperté exactamente a las 3:30 am sintiendo una inquietud fuerte en mi espíritu. No entendía por qué, pero sentí que debía orar por mi familia. Oré unos minutos y volví a dormir. A la mañana siguiente, mi madre me contó que mientras dormía había sentido una presión en el pecho y no podía respirar. Justo en el momento en que yo estaba orando, la opresión desapareció. Isaías 65:24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. A veces, Dios nos despierta en la madrugada porque alguien necesita intercesión. Si sientes un llamado a orar en la noche, no lo ignores. Puede ser Dios protegiendo a alguien a través de ti. Testimonio Mona 3. Liberación de sueños de terror y pesadillas recurrentes. Sofía, España. Por meses, sufrí pesadillas horribles. En mis sueños, veía figuras oscuras que me observaban y me despertaba sintiendo miedo. A veces, sentía que alguien me tocaba aunque estaba sola. Intenté de todo, cambiar mi rutina, evitar películas de terror, pero nada funcionaba. Una amiga me dijo que debía empezar a orar y a leer salmos antes de dormir. Al principio lo hice sin mucha fe, pero algo cambió. Cada noche que oraba y leía Salmos 91, dormía en paz. Mis pesadillas desaparecieron y ahora duermo tranquila. Me di cuenta de que la batalla era espiritual y que la palabra de Dios es mi protección. Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si tienes pesadillas recurrentes, empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu descanso. Antes de dormir, ora y lee Salmos 91. Dios es tu refugio. Testimonio Nula 4. El poder del ayuno y la oración en la madrugada. Luis, Colombia. Por mucho tiempo sentía que mi vida estaba bloqueada. Oraba, pero parecía que mis oraciones no eran escuchadas. Un pastor me habló sobre el poder del ayuno y la oración en la madrugada. Decidí intentarlo y comencé a levantarme a orar a las 3 am, combinándolo con un ayuno parcial. No fue fácil, pero después de 2 semanas empecé a notar cambios. Mi mente estaba más clara, Dios empezó a abrir puertas en mi trabajo y sentí una paz que nunca había experimentado. Aprendí que a veces, para recibir respuestas, debemos buscar a Dios con más intensidad. Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si sientes que hay algo bloqueando tu vida, el ayuno y la oración en la madrugada pueden traer un rompimiento espiritual. Comprométete a orar en la madrugada y verás cómo Dios empieza a moverse. ¿Qué podemos aprender de estos testimonios? Estos testimonios nos muestran que el enemigo intenta atacar en la madrugada, pero Dios siempre nos da la victoria. Lucas 10:19.
El nombre de Jesús es nuestra mayor arma contra la opresión espiritual. Filipenses 2:10. Dios nos despierta para interceder y proteger a otros. Ezequiel 22:30. La oración y la lectura de la palabra traen paz y protección en Minstino, el descanso. Salmos 4:8. El ayuno combinado con la oración puede traer rompimiento espiritual. Isaías 58:6. Si has pasado por ataques en la madrugada, Dios quiere que sepas que no estás solo. Él está contigo y te ha dado autoridad para vencer cualquier ataque del enemigo. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Comparte tu experiencia. Si alguna vez experimentaste algo similar, escribe en los comentarios. Dios me ha dado la victoria en la madrugada. Objetivo: ofrecer estrategias prácticas para fortalecer la vida espiritual y evitar ataques durante la madrugada. La preparación espiritual es clave. Muchos piensan que la batalla espiritual comienza cuando los ataques ocurren, pero la verdad es que la victoria se gana antes de que llegue el conflicto. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La mejor manera de vencer la opresión espiritual en la madrugada es estar preparado antes de que ocurra. 1. Orar antes de dormir. Una de las mejores maneras de preparar tu espíritu es orar antes de acostarte. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo hacerlo? Antes de dormir, haz una oración entregando tu noche a Dios. Pide protección sobre tu hogar y tu descanso. Declara que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. La oración antes de dormir crea una barrera de protección alrededor de ti y tu casa. Leer la palabra de Dios antes de acostarse. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y cómo hacerlo? Lee un salmo o un pasaje de la Biblia antes de dormir. Salmos 91 es ideal para declarar protección sobre tu vida. Medita en la palabra para fortalecer tu espíritu. Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, el enemigo no tiene lugar para atacarte. 3. Purificar el ambiente espiritual de tu hogar. Según Corintios 6:14 dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo hacerlo? Evita ver contenido de terror o de miedo antes de dormir. Pon música cristiana de adoración en tu casa. Usa aceite ungido para orar por cada habitación. Si sientes que hay opresión en tu hogar, pídele a Dios que limpie el ambiente y declare su paz sobre cada rincón. 4. Declarar versículos de protección. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cómo hacerlo? Antes de dormir, declara en voz alta versículos de protección. Usa pasajes como Salmos 91, Salmos 23 e Isaías 41:10. Declara que tu casa está bajo la cobertura de Dios. La palabra de Dios es un escudo contra cualquier ataque del enemigo. Y 5. Mantener una vida de santidad y obediencia. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo hacerlo?
Vive en obediencia a Dios. Mantén una vida de arrepentimiento y entrega. No dejes puertas abiertas al enemigo con pecado o desobediencia. Cuanto más cerca estés de Dios, menos influencia tendrá el enemigo sobre ti. Conclusión. La protección espiritual comienza antes de la batalla. Salmos 121, 7, 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si te preparas espiritualmente, la madrugada ya no será un tiempo de miedo, sino un tiempo de victoria. Objetivo: reforzar las principales enseñanzas del video y motivar al espectador a aplicar lo aprendido en su vida diaria. Recapitulación. Lo que aprendimos hoy. A lo largo de este video, hemos descubierto verdades espirituales que pueden cambiar tu vida. El 2 Timoteo 1:7 dice: Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si alguna vez tuviste miedo en la madrugada, hoy sabes que Dios ya te dio autoridad sobre toda obra del enemigo. Estos son los puntos clave que aprendimos. La madrugada es un tiempo de guerra espiritual y de intervención divina. Salmos 119, 62. El enemigo ataca en la noche, pero Dios nos da la victoria. Mateo 13, 25. Orar en la madrugada trae protección, revelación y liberación. Marcos 1:35. El nombre de Jesús tiene poder sobre cualquier ataque nocturno. Filipenses 2:10. Debemos prepararnos espiritualmente para evitar la opresión en la madrugada. Efesios 6:11. Ahora que tienes este conocimiento, es tiempo de aplicarlo. Palabras finales de motivación. Romanos 8:37 dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cuán intensas sean las batallas que enfrentes, recuerda que Dios ya te ha dado la victoria. Si alguna vez te despiertas en la madrugada sintiendo inquietud o miedo, no entres en pánico. Usa este momento para orar, clamar a Dios y declarar su poder en tu vida. La oscuridad no tiene poder sobre la luz de Cristo en ti. Llamado final a la acción. Si este video fue de bendición para ti, quiero invitarte a hacer 3 cosas. Escribe en los comentarios: no temeré la noche porque Dios es mi luz y mi salvación. Dale like al video y suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser la respuesta que estaban esperando. Recuerda, Dios te ha dado poder y autoridad. No hay nada que temer. La victoria ya es tuya en el nombre de Jesús. Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que Dios te bendiga y te fortalezca. Nos vemos en el próximo video.